nuestra iglesia, compartiendo nuestro repaso de la lección semanal, ¿verdad? Este folleto estuvo bastante interesante y sobre todo en esta semana. Quiero presentar a los hermanos que en el día de hoy nos van a dar un breve repaso sobre esta lección, la lección número 4, que se llama Unidad mediante la humildad. Va a estar bastante interesante. Te pido que te puedas quedar allí para que nosotros podamos aquí, a través de un breve comentario, saber cuáles son las lecciones que Dios nos deja a través de esta lección tan linda. Y quiero presentar aquí a mi hermano, ¿verdad? Instructor bíblico también y futuro pastor, Javier, ¿no? Para que te puedas presentar. Bueno, saludo a cada uno de nuestros amigos, amigas que nos están viendo por la transmisión. Como decía mi hermana, mi nombre es Javier y es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de la guía de estudio de la Escuela Sabática. Muchísimas gracias. Y también de este lado nos acompaña nuestro hermano Luis. Ahí, Luis, también para que te puedas presentar. Hermanos, amigos, muy buenos días, un feliz sábado, qué bueno estar con ustedes. Espero que hoy, con una vez más, podamos compartir la palabra y pueda hacer algún cambio en nuestra vida. Amén, amén, que así sea. Gracias, Luis. Y quien les habla, Dayana Carreño. Entonces, vamos de una vez a comenzar con esto. Sin embargo, quiero hacer notar que ya nos han escrito por el chat. Tú que estás allí, escríbenos desde dónde te encuentras, dónde estás conectado, para nosotros saber. Si tienes igual un pedido de oración, algún agradecimiento que quieras escribirlo en el chat, vamos a estar también atentos. Vamos a estar orando al final de este repaso de la lección, al leer los comentarios, para poder hacer una oración por ti. Y ya nos han escrito Luis y Javier, fíjate, aquí ya tenemos a Elena que nos escribe: buenos días, fe y esperanza, feliz sábado mis hermanos, mi oración y bendiciones para ustedes. Gracias, Elena, por estar allí conectada con nosotros. También tenemos a Mighty Ministerio, también, que nos desea un feliz sábado. Tenemos a Sol Luna también, feliz sábado para todos mis hermanos de la Iglesia de Fe y Esperanza. Gracias, Sol. Tenemos a Mabeli Yáñez. Bueno, también nos desean feliz sábado desde Valdivia. Sí, saludos desde Valdivia. Hoy va en camino a la Iglesia Fe y Esperanza una joven que se llama Valentina. La vamos a estar esperando por acá. Quiero que la reciban y acojan con todo el cariño y amor. Al final voy a hablar con recepción para que le den esa calurosa bienvenida a Valentina. Y tenemos también a Ingrid Lillo, que nos está saludando, que el Señor los bendiga junto a su familia, unidos en oración por todos los damnificados de los incendios, claro que sí. Después tenemos a Ana Encina. Hola, queridos hermanos desde Colina, también nos escribe Ana. Y dice: saludos, fe y esperanza, José Meleán. Y José Meleán, feliz sábado para todos. Sigue escribiendo, estás allí conectado, sigue colocando tus pedidos de oración, tus agradecimientos, desde donde nos estás escribiendo. Y ya vamos a partir, vamos a comenzar entonces con este repaso para ver qué es lo que vamos a aprender en esta semana. Quiero pedirle a mi hermano Javier que nos pueda dirigir con una oración para iniciar, por favor. Bien, vamos a orar. Acompáñenos, hermano, donde usted está. Oremos. Gracias, querido Dios, porque en este día sábado nos permites poder reunirnos, utilizar todos los medios posibles para juntos aprender de tu palabra. Queremos pedir que en esta actividad sagrada tú nos puedas acompañar, el Espíritu Santo hable en nuestros corazones y sobre todas las cosas poder extraer lecciones prácticas para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, Señor. Aquí hay algo interesante en esta semana: unidad mediante la humildad. Estamos con la lección número 4, ¿verdad?, del folleto Uniendo el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y aquí yo saqué, para introducir un poco, dice: la lección de esta semana nos muestra que la iglesia de Filipos enfrentaba tensiones internas y divisiones. Y Pablo, movido por el amor pastoral, orienta a los hermanos a que busquen la unidad. Él no sugiere la uniformidad, sino un espíritu común de amor y servicio, inspirado en el ejemplo de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir en cuanto al versículo base, que creo que está por aquí, que dice en Filipenses 2:2, completen mi gozo? Esto lo dijo Pablo: tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo nosotros podemos partir con esto? ¿Qué podemos decir de este versículo en cuanto al mensaje de la unidad y de la humildad?
A ver, ¿quién quiere partir? Sí, mira, básicamente la palabra clave tal vez sea de semana fue la unidad, ¿no? Y la idea es, finalmente, esta semana es a través de Filipenses 2, cómo lograr la unidad. Hay distintos esfuerzos en ese sentido, sin embargo no ha logrado mucho éxito. La unidad parece que aún cada vez más lejano. Sin embargo, por la palabra entendemos que Filipenses 2 aclara básicamente por dónde ir, de tal manera que eso nos va a garantizar la unidad bíblica, ¿no? Que es la que buscamos. Sin esta unidad, por el estudio también entendemos que es imposible cumplir la misión, que es lo que de alguna manera tiene relevancia, ¿no? No es posible que el Evangelio llegue al mundo sin una iglesia unida. Y la idea es cómo logro la unidad. De eso vamos a aprender. Amén. Amén. Qué bueno que está tocando ese punto porque la unidad es clave y sobre todo para lo que es el cumplimiento de la misión. Sin embargo, nosotros vemos acá que Pablo hizo como un diagnóstico a la iglesia de Filipos en su condición y que estaba atravesando quizás estas contiendas, estas rivalidades en ese momento. ¿Qué podemos hablar de esto? Era interesante lo que usted comenta, mi hermana. Allí, bueno, en la guía de estudio, el día domingo específicamente, hablaba de estos dos conceptos, esto inclusive utilizaba unos vocabularios griegos para detallar un poquito más las situaciones que podrían haberse dado en la iglesia de los filipenses. De hecho, si nosotros abrimos nuestra Biblia allí, en el capítulo 2 de Filipenses, los versículos del 1 al 3 nos contaban un poquito acerca de este contexto. Mencionaba allí, principalmente el versículo 3, nos decía: nada hagáis por rivalidad, en primer lugar, ¿cierto? Esa rivalidad, o por vanidad, que también en la guía de estudio decía la vanagloria, era ese concepto que se utilizaba. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada iglesia actualmente en nuestro país, donde nos estén nuestros hermanos, tiene sus propios desafíos, sean cuales sean. En el tiempo de Pablo esto no era ajeno, también existía aquello. Por ejemplo, Santiago, él lo que denuncia es el chisme en su congregación. En el caso de Pablo aquí en los filipenses se notaba que había rivalidad y había vanagloria, esta exaltación. Por ejemplo, aquí era interesante notar que ese concepto que utiliza para rivalidad es el mismo que él denunciaba en los romanos. Por lo tanto, lamentablemente no se estaba notando un buen testimonio de parte de los cristianos. No había una diferencia entre aquellos que decían seguir a Cristo y aquellos que seguían a los demás dioses. Por lo tanto, como bien decía mi hermano Luis, siempre hay un fin testimonial, un fin evangelístico en buscar esta unidad. Y está en clave esta parte que usted está hablando, mi hermano, porque yo creo que cuando los intereses personales prelan por encima de los intereses de Dios. Cuando yo estoy pendiente de lo que a mí me afecta, quizás mi reconocimiento personal, el competir incluso entre departamentos. Hoy en día nosotros como iglesia, porque esto se dio en el contexto de Filipo, nosotros acá, por ejemplo, en Fe y Esperanza o en cualquier iglesia adventista, podemos estar presentando estos mismos conflictos internos por intereses personales, más que por los intereses del Señor. Seguramente más de uno tendrá algún ejemplo y nombres específicos, seguramente, lo más probable. Iglesias grandes, iglesias pequeñas, en fin, ¿no? Sí. Lo que decía Javier, básicamente todas las iglesias tenían sus propios problemas particulares, ¿no? Sí. Corinto, por ejemplo, tenían pecados que ni siquiera se ven en el mundo. Sí. Pero esta iglesia de Filipos, su tema no era doctrinal, conocían muy bien, ¿no? Conocían muy bien la doctrina. El asunto es que todo lo que conocían parece que los llevó de alguna manera a exaltarse a sí mismos. Dicen que el conocimiento envanece, ¿no? Dicen en algunos libros. Pues esto había pasado en estas personas, ¿no? Ahora habla de la vanagloria y también de irrivalidad. Dice, la lección destacaba que era un asunto bien grave, porque en Roma habían hermanos en la iglesia que dice que buscaban promoverse a sí mismos en lugar de promover el evangelio. Gente que estaba más preocupada por resaltar ellos mismos, que sean conocidos, que hablen de ellos, que por Cristo. Esto es tan peligroso como lo que ocasionó la división en el cielo. Había Lucifer, que de alguna manera, porque tenía algunas habilidades diferentes a los demás, se miraba a sí mismo y sabía lo que tenía. Y como sabía lo que tenía, eso lo llevó a tener un sentido de orgullo. Y el orgullo llevó ¿a qué? A división. Y ese es el mismo riesgo
Y ese es el mismo poder de un orgullo descontrolado, de un ego desbordado en las iglesias. Lo hemos visto. Personas que de alguna manera manifiestan una opinión de sí mismos mucho mayor que los demás. Sí. Que porque tienen alguna habilidad, no sé, tal vez del canto, de la habilidad también para dirigir, para organizar, son muy buenos, y tal vez todo eso los hace sentir que pues tienen derecho a ser servidos y a tomar posiciones, y todo esto destruye la iglesia, como el cielo fue casi confundido. Entonces vemos como ese mismo espíritu que sucedió en el cielo con el orgullo del enemigo, ¿verdad? En cuanto a la soberanía de Dios, y que causó división incluso, porque la Biblia nos habla de que por la multitud de tus contrataciones, estamos viendo de que en algún momento Satanás buscó como de que las personas estuvieran de parte de él, su exaltación propia, y que ese mismo espíritu también se puede dar en alguna iglesia, en los corazones de nosotros, ¿no? El querer dividir, el querer exaltarnos a nosotros mismos, el buscar de que quizás el reconocimiento, como decir, ese ego que era el que tú estabas hablando. ¿Ibas a decir algo, hermano Luis? Sí, efectivamente, esa la multitud de sus contrataciones, como que Lucifer era muy bueno en tener relaciones, ¿no? Sí. Todo el mundo lo conocía, todos lo saludaba cuando pasaba, y a veces nosotros también en la iglesia no queremos pasar desapercibidos. De alguna manera hacemos algunos esfuerzos, ¿no? Por sobresalir, porque nos noten, algún tipo de reconocimiento, sí. Si no nos mencionaron, nos sentimos mal, ¿no? Y eso es natural en el ser humano, eso está en nosotros, ¿no? Sin embargo, el orgullo, ¿verdad? Del claro, orgullo del ser humano, que ahí es donde Dios tiene que quebrantarnos. así es. A veces afuera en el mundo, en la sociedad, a veces no pasamos desapercibidos también. Y cuando encontramos la iglesia y pensamos que, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? Si aquí no sobresalgo, ¿dónde más va a ser? Una cosa así, ¿no? Yo creo que Dios del cielo nos mira con ternura de alguna manera, ¿no? Sí. Hay una ternura del cielo por mirarnos en esos tipos de comportamientos de un niño, ¿no? Y un niño se comparte con un orgullo que a veces que no es muy conducido. Sí, y en cuanto a ese orgullo que quizás nosotros todavía, porque sabemos que este camino cristiano es un proceso y lleva tiempo, quisiéramos ser como unas mansas palomitas que ya de un día para otro estemos en el espíritu, hablemos con amor, respondamos con tranquilidad, pongamos a Dios en primer lugar por encima de nuestros propios intereses, pero entendiendo que esto es un proceso y es una obra del Espíritu Santo que va trabajando en los corazones de nosotros. ¿Qué pasa si el ser humano se resiste a la obra del Espíritu Santo y quizás nosotros podamos persistir en estos mismos comportamientos? Bueno, en ese caso, también el día lunes nos presentaba un caso muy interesante acerca del joven rico. Nos hablaba allí el relato, cierto, que encontramos en los evangelios, cómo el joven rico fue una de las tantas personas que tuvo la linda oportunidad de encontrarse con Cristo Jesús. Ahora, interesantemente, aquí la lección, la Biblia, Filipenses capítulo 2, se enfocaba bastante en los pensamientos, en lo que está en el corazón. Sin embargo, este joven rico estaba bastante más preocupado de lo exterior. Por lo tanto, cuando Cristo se presenta y tienen un diálogo interesante y el Espíritu Santo está tocando el corazón de este joven rico y él se resiste, se va decepcionado justamente. Generalmente nos sucede a nosotros como personas cuando creemos que Dios es de cierto modo, o cuando hemos escuchado acerca de Dios, pero no lo hemos conocido como Él se presenta en su palabra, nos hacemos ideas erradas al respecto, y cuando nos acercamos a Dios o buscamos algo para que cambie nuestra vida, para que haga un milagro en nuestra vida, y aparentemente Él hace algo distinto a lo que nosotros queríamos, nos decepcionamos y nos alejamos de Dios. Generalmente sucede eso, por lo mismo es que Cristo presenta esta blasfemia o este rechazo al Espíritu Santo como el único pecado el cual no puede ser perdonado, justamente porque la persona del individuo está rechazando a aquel que lo convence de pecado y lo lleva a Cristo. Por lo tanto, como bien decía usted, mi hermana, cuando en este caminar cristiano, en esta lucha, rechazamos a Cristo o rechazamos al Espíritu Santo, encontraremos únicamente decepción y fracaso en lo que queramos realizar. Así es, o sería lo mismo que un incendio ocasiona, un pequeño fuego ocasionó todo el incendio que está viviendo el sur. De la manera, una persona que persiste, que no se doblega, puede causar un incendio. Hay iglesias destruidas y porque dos hermanos entraron en
en disputas de quién es más elevado. Eso hemos visto muchos ejemplos. Yo conocí una iglesia que de una iglesia grande salió un grupito pequeño, un equipo a apoyar una iglesia pequeña, y dos personas al final y al cabo destruyeron esa iglesia. Ese es el riesgo, personas que a veces no cedemos, que no nos agarramos de nuestro propio orgullo, de nuestras propias ideas, nos enamoramos y no hay quien nos saque de ahí. Y al final destruimos todo. En este caso sería bueno hacernos como una autoevaluación también, ¿verdad? De cómo está nuestra condición. Y yo pienso también que en algún momento Dios en su infinito amor ha permitido que nosotros pasemos por algunos procesos de quebranto. El orgullo, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de Nabucodonosor, cuando él iba caminando por el palacio y dijo que todo lo que estaba ahí era producto de su esfuerzo y que todas esas cosas le había alcanzado a él. Y en cierta forma, él persistió en esta conducta y al final el Señor permitió que él perdiera todas esas cosas por un periodo de tiempo, que fue cuando él fue convertido en bestia por 7 años. Y ahí vemos cuando él después reacciona y se da cuenta su condición, y se le baja ese orgullo y entiende, ¿verdad?, a través de la humildad, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios y su condición como ser humano. Yo creo que esto es clave también, ¿no? Amén. Hacer Amén. esa mención. Vamos a avanzar un poquito, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos decir de que nuestro mayor enemigo en este caso es nuestro orgullo, ¿verdad que sí? Pero a pesar de todo, Pablo aquí nos muestra también la solución al problema. Él no solo hace el diagnóstico del problema, sino que también da una solución. ¿Cuál sería la solución que nos plantea Pablo acá? Bueno, Pablo, recordemos siempre cuando él escribe las cartas, son cartas pastorales. Él tenía labor muy clara de enseñar asuntos muy prácticos a su congregación, además de teología como puede de pronto terminar a la carta a los romanos. También hay asuntos muy prácticos del día a día. Y él, en mismo Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, además, como decía usted, de plantear el problema, sugiere una solución bíblica. Dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y hay dos palabras que en lo personal creo que podemos extraer de este texto y que contrastan con el orgullo, que son la humildad y el servicio. Yo creo que todo aquel que haya tenido la posibilidad de poner recursos, disponer tiempo, disponer energía en beneficio de otro, ha experimentado la bendición de cómo Cristo va ennobleciendo el corazón. Sin duda eso es lo que Cristo hace cuando nosotros nos ponemos a disposición de los demás. Entonces pudiéramos hablar aquí de humildad y servicio. Pregunto, ¿podemos nosotros por nuestras propias fuerzas, tratando de cambiar la conducta, mostrar que quizás no somos orgullosos, que no somos humildes, o tiene que haber un cambio profundo, algo interno que verdaderamente ya no sea mera apariencia de que somos humildes, sino que verdaderamente seamos humildes de corazón? Sí, ¿Qué piensas mira, tú, hermano? Efectivamente, la lección destacaba que, en general, la Biblia muestra que los religiosos estaban muy preocupados con los comportamientos externos, pero cuando uno ve el texto bíblico, Pablo habla de sentir. Mira, los sentimientos, Helen White dice que nosotros sentimos como pensamos. O sea, como tú piensas, tus pensamientos definen tus sentimientos. Y los sentimientos más los pensamientos dice que forman el carácter. De alguna manera, Dios no está preocupado solamente con una falsa modestia, sino está preocupado que eso brote del corazón. Amén. Brote del corazón. Mira, dice, no hagáis nada por rivalidad y tal, antes bien en humildad. Y explica qué consiste la humildad. La humildad, dice, es considerar a los demás superiores que a uno mismo. ¿Qué más? Mirar no solo lo suyo, sino también lo de los otros. Ese es el concepto de humildad bíblica. En una parte yo escuché que humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es muy diferente eso, ¿no? La humildad tiene que ver contrariamente al egoísmo, ¿no? La humildad tiene que ver, por ejemplo, miren, yo, un pastor, quería trasladar palabras de un pastor. Humildad es dejar los deseos de controlar. En la iglesia, algunos de nosotros manifestamos un deseo de controlarlo todo.
y que nuestras manos se sienten en cada espacio de la iglesia. Eso es increíble. Por ejemplo, hay personas también que de humildad es dejar de ser tan susceptibles que nos ofendemos por todo. Eso también pasa, ¿no? Cualquier cosa que nos diga lo tomamos tan personal. Sí. No me saludó, no me miró, no me dijo esto. Demasiado susceptibles. También humildad dice que es dejar de compararse, que eso sí envenena el alma, ¿no? Estar comparando hermanos, estar comparando dirigencias y todo eso. Sí. Humildad también es dejar la envidia, ¿no? Que quita la paz, ¿no? La envidia efectivamente no puede ser tú feliz con la alegría de los demás. Qué interesante esa parte, ¿no? Y yo creo que también ahí tenemos que enfocarnos en lo que es la identidad del ser humano en Cristo. Yo creo que cuando nosotros no conocemos a Jesús, vivimos comparándonos con el mundo, lo que él tiene, lo que el otro tiene. Quizás venimos con estos patrones mundanos de que, tener un buen auto me da quizás a mí valor. Quizás estar al lado de esta persona que es influyente me da valor. Quizás cuando trabajamos, por ejemplo, en venta, ¿no? Que yo logré el número 1 en venta, entonces yo soy mejor que el otro. Y quizás eso mismo lo aplicamos cuando llegamos a la iglesia y queremos que estos mismos patrones de medición que teníamos en el mundo empezamos también como a comportarnos igual. Pero es clave que cuando conocemos a Jesús, cuando entendemos quiénes somos en Cristo, nuestro valor en Jesús, entendemos que todos somos iguales a los ojos de Dios y que el Señor nos ama a todos por igual. Y que no hay unos que tengan más ni menos dones, ni que sean mejores ni peores que nosotros, sino que todos somos valiosos y somos únicos a los ojos del Señor. Es clave esta parte, ¿no? Hermana, y a mí me llama la atención lo que usted dice, porque esta realidad de competitividad, de pasar a llevar al otro para yo escalar un puesto más alto, era justamente parte de la cultura de los filipenses. De hecho, estaba investigando un poquito de historia, y el año 42 a.C. hubo una guerra por allí cerca. Entonces, ese lugar de Filipos fue poblado por veteranos de guerra. Por lo tanto, esa generación creció con la mentalidad que se llamaba en latín cursus honorum, que es básicamente eso, o sea, pensar que toda la sociedad es como una estructura militar, por lo tanto debes escalar en rango, escalar. Por lo tanto, imaginen para un cristiano que nació en ese ambiente, escuchar decir, tú debes priorizar a los demás. Claramente rompe el paradigma, y vamos a ver más adelante, del versículo 5 en adelante, de que ahora Pablo enfoca esa igualdad, porque tengamos cuidado. Hablar de igualdad en el siglo XXI, año 2026, tiene diferentes connotaciones. El discurso de igualdad también se torna político muchas veces. Por lo tanto, siempre seamos muy cuidadosos que cuando hablamos de igualdad y de humildad, no estamos hablando aquí de cierto partido, no, estamos hablando de la igualdad y la humildad, cómo se desprende de la persona de Cristo. Ese es nuestro enfoque, siempre como Cristo habla al respecto. La muerte al yo creo que aquí es clave, hermano Javier, ¿no? Esa muerte al yo que va poco a poco en la medida en que vamos conectándonos con el Señor. Porque sabemos que cuando llegamos a este camino cristiano venimos con tantas cosas en la cabeza que no conocemos, y vamos poco a poco en esa comunión constante, en esa presencia del Señor, contemplando a Cristo, lo que hacía Jesús, leyendo su palabra, abriendo el corazón a Dios. Se van produciendo esos cambios y esa transformación para que muera esa carne y prele el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora tome el control de nuestra mente y nuestro corazón, y podamos desarrollar eso que son los frutos del Espíritu, que nos permiten relacionarnos de forma asertiva con las personas. ¿Qué iba a decir, hermano? Sí, efectivamente, porque claro, ya descubrimos que la humildad tiene que nacer del corazón, y la pregunta era, ¿cómo nace del corazón? Sí. ¿Qué hago para que eso sea algo natural? Porque algunas personas aquí ya estamos cansados de fabricar una falsa modestia, ¿no? Con los demás, ¿no? Fingimos, ya, mire, yo me doy cuenta en la iglesia que hay personas que viven una vida cómoda. O sea, en la iglesia de Dios no todos vivimos vidas muy sencillas que a las justas pues nos alcanza para pasar el día. Hay personas que viven, que tienen los recursos, Dios ha puesto en sus manos, pero manifiesta que pero su comodidad les hace creer que no tienen por qué estar sirviendo a los demás, sino que porque ya dan diezmos, que porque ya ofrendan, pues vienen a la iglesia, se sientan, observan, miran,
que hay una actitud de complacencia, una actitud de venir, sentarse, y bueno, allá el hermanito tal que haga el ministerio personal y haga todo lo que tenga que hacer. Yo O hay ya, mucho conocimiento ¿no? bíblico también. Lo que le pasaba a Filipenses, Sí, el hecho de conocer tanto, de saber puede afectar tanto. eso. La verdad que, como lo decía un momento, ¿no? El conocimiento envanece. Por eso Sí. Pablo decía una parte, Sí. cuidado, dice, que no vaya a ser que estén encebados para el día de la matanza. O sea, no come información iglesia de la absorbiendo. Odisea. Claro, y después, al final del día, cuando termine, que hemos sido engordados simplemente para el fuego. Algo así está diciendo Pablo, pero miren, Sí. de manera, la pregunta sería, ¿cómo efectivamente pueden hacer la humildad en un corazón tan egoísta naturalmente? Y ahí tiene que ver con el yo y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros aquí entonces vemos que Pablo nos plantea el modelo de Cristo como el modelo perfecto de lo que nosotros debemos llegar a ser, ¿no? Y ese permitir de que la mente de Cristo también se reproduzca en nosotros, que podamos tener la mente de Jesús en este caso, ¿no? Me llamó la atención en Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí es clave lo que hizo Jesús, que siendo Dios, Dios todopoderoso, Dios soberano, omnisciente, omnisapiente, se despoja de su condición y se hace hombre y llega aquí a la tierra. ¿Qué ejemplo nos da Jesús primero con esta primera acción de ser Dios y hacerse como nosotros? Hermana, en base a este lindo texto que tanto la guía de estudio de la escuela sabática como fuentes teológicas llaman un himno, esta sección del 5 hasta el 11, un himno cristológico. Uno podría hacer inclusive hasta un libro entero de estos pasajes, pero a mí me llama mucho la atención y muchas veces nos cuesta a cada uno de nosotros, porque de pronto decir las cosas es muy fácil. Ponerme yo aquí a hablar delante de la cámara y decir todas las cosas que estamos haciendo mal en la iglesia, es muy fácil hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Pero lo que hizo Cristo es lo que muchas veces nos dificulta y es dar el ejemplo, dar ese primer paso. Sí. Porque Cristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 23 me parece, cuando dice que debemos servir a los demás o todas esas enseñanzas que él tanto habla acerca del servicio, tenemos dos ejemplos muy concretos de esto. En primer lugar, su encarnación, cuando él viene, y en segundo lugar, un evento que es, yo creo que nos cuesta inclusive dimensionarlo, que es cuando él lava los pies de sus discípulos. Por lo tanto, aquí se cumple muy bien eso de viene a ser un siervo, se humilla, digámoslo así, hasta la cruz, pero también dentro de los estratos sociales que había en la época de Cristo, el que lavaba los pies era de los más bajos. Por lo tanto, rescato mucho de Cristo en esta sección de Filipenses capítulo 2, como él no solamente dijo lo que teníamos que hacer, lo que nos invita a hacer, sino que él lo hizo primero. Él lo hizo primero. Eso me llamó la atención a mí. Perfecto, qué lindo esa parte, ¿verdad? Porque él no solamente se quedó en palabras, sino en acciones. Y yo creo que la vida de Cristo, todo lo que hizo mientras estuvo caminando en esta tierra, nos mostró con el ejemplo, porque él lo hacía como un buen líder, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos hacer. Entonces nosotros vemos aquí que la cruz es como el punto donde muere el orgullo, donde muere el orgullo del ser humano. ¿Usted quería agregar algo, hermano Luis? Sí, mira, dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y Eso. bueno, ¿qué está hablando Pablo aquí? Ahí está el secreto para que se manifieste en el corazón la humildad que se requiere, ¿no? La humildad que puede traer paz a la vida y paz a la vida en la iglesia también. Sí. Sentir como que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Este sentir, tenemos que entenderlo, no es aquel que su mente se espacia. Mira, nos han dicho que si nosotros pensamos en Cristo, entonces naturalmente el corazón va a ser transformado y el corazón va a brotar humildad. Y eso es una certeza total. Solo que pensamos que pensar en Cristo es como pensar sobre Cristo, como información teórica de Cristo. Pero en realidad lo que decía Javier, más que pensar sobre Cristo es pensar como Cristo, Cómo él que es como es actuaba. diferente, Sí. imitar su comportamiento, ¿no? Muchos de nosotros estamos esperando sentir como algo romántico, ¿no? Para proceder a la humildad.
pero Cristo no, movido por un pensamiento no entrañable, no de amor. Es imposible manifestar humildad, es imposible ceder para buscar reconciliación, si es que primero no comprendemos lo que Cristo ha hecho. Cuando el ser humano comprende a la luz de Cristo cómo Él se humilló, cómo Él perdonó, es la única forma que del corazón brote para amar a los demás. De manera que la humildad se vuelve algo que uno busca. Y cuando uno se encuentra en un momento de una actitud de orgullo y tal, tiende a retroceder. Ya, para un momento, no puedo seguir así. Pero un corazón que no ha sido sensibilizado por la gracia, es imposible. Puede querer, puede pretender, puede esforzarse, pero si Cristo no ha comprendido a la luz de Cristo lo que Él hizo, porque mire, Pablo dice ahí, se despojó de su condición divina y tal, ¿no? La mente del ser humano no logra comprender el sacrificio. ¿Qué implica eso? Porque hemos visto la película de Hércules, ¿no? Un Dios mitad hombre, mitad Dios. De esa manera ya lo hemos banalizado, lo hemos hecho tan sin mucha profundidad, que un Dios se haga carne. Pero lo que implicaba a Dios, con todo lo que es Dios, el infinito, el eterno, sometido a la muerte. Si nosotros empezamos a pensar, queremos pensar como Cristo, hay que contemplarlo en la cruz. La contemplación. Es la contemplación, su sacrificio, lo que va a tener efecto en el corazón. Es imposible que el ser humano se quede así, sin alguna respuesta frente a la contemplación de Cristo. Pero el ser humano no quiere eso. El orgullo, el yo, se revela y prefiere mejor esparcirse en otros temas, perderse en temas de cómo vestir, qué música escuchar, cómo deben ser los ritos, las ceremonias. Ahí nos gusta perdernos el tiempo, pero contemplemos a Cristo, veamos en la cruz colgado al Hijo de Dios, desnudo, y entonces brotará del corazón humildad del puro. Y hermano Luis, en base a lo que usted comenta, yo creo que tenemos un ejemplo muy concreto de cómo una persona puede ser transformada cuando pasa tiempo con Cristo. Amén. Y es en base a los apóstoles, a los discípulos. Hay un libro, si no me recuerdo el título, se llama 12 hombres comunes y corrientes, que lo que hace es un estudio psicológico, sociológico de los 12 apóstoles. Y claro, los analiza sus personalidades en base a los relatos bíblicos. Y eran justamente esos 12 hombres comunes y corrientes, pero que al pasar tiempo con Cristo cada día, notamos, por ejemplo, el caso de Juan, ese hijo del trueno, al discípulo del amor. Entonces uno puede preguntarse qué pasó entre un punto de la historia y otro punto de la historia. ¿Será que hubo algún tipo de terapia? ¿Será que hubo algún tipo de autoayuda? No. Fue simplemente el hecho de pasar una vida caminando con Cristo. Amén. Por lo tanto, en nuestro día a día, cuando hacemos esta autoevaluación que usted mencionaba, siempre debemos llegar a la conclusión que desde el Génesis hasta el Apocalipsis la encontramos, es que cualquier desafío que nosotros tengamos por delante, únicamente lo vamos a poder superar si pasamos tiempo con Cristo. Amén. Diariamente, a través de su palabra y en oración con Él. Amén, qué lindo esa parte, ¿no? Y todo lo que hemos experimentado, todos nosotros que hemos experimentado esa sanidad del corazón, porque venimos con temas y venimos con luchas, con malas mañas, con malicia, quizás con cosas que practicábamos cuando estábamos en el mundo, pero el conocer a Jesús, el ver cómo el Señor te va sanando, ese Espíritu Santo que te va redarguyendo, y después tú te sientes libre y te sientes una persona transformada por el poder de Cristo, yo creo que ahí es donde va fluyendo verdaderamente la humildad de corazón. Y ese orgullo se va dejando de lado y uno empieza a darle valor a Cristo y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Usted quería agregar algo? Sí, mire, decía la lección que así como de alguna manera nuestros pensamientos son influenciados por el constante influjo de información que recibimos, sí. De la misma manera, cuando la mente se expone a contemplar la persona de Jesucristo, inevitablemente va a ser modificada, inevitablemente va a ser transformada, va a ser influenciada, porque ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de la cruz. Ahora, miren. Eso, un paréntesis, sí. Repito, antes que avance con eso. Eso que usted dice es tan clave porque estamos siendo bombardeados por muchas cosas y tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que vamos a ver. Quizás por las redes sociales, por todo lo que estamos contemplando y quizás vemos de todo. Podemos ver de repente, no sé, un gatito y de repente viene y más abajo hay una cosa fuerte y empezamos a llenar nuestra mente con eso. Entonces, el llamado es que nosotros podamos
ser intencionales en la búsqueda de contemplar más la palabra de Dios, buscar las cosas espirituales y dejar de lado esas cosas que ensucian las avenidas de nuestra alma y que ensucian nuestra mente. Así es, digo, si Cristo fue capaz de dejar el cielo mismo, ¿no? Y venir aquí a hacerse humano, sujeto a todas sus debilidades. ¿Y quiénes somos nosotros a veces para estar exigiendo reconocimiento, por ejemplo, ¿no? O no ceder a otorgar un perdón también en la iglesia. Porque si hablamos caso de verdad, como la vivencia en la iglesia, y Javier quizá lo deba un poco más, o lo que están en juntas directivas, yo he sido testigo, yo he visto cómo a veces las pasiones humanas, ¿no?, gobiernan casi todo. Y eso se vuelve una reunión peor que a veces de una reunión empresarial, ¿no? Por lo menos la ética en reuniones de la empresa, uno trata de guardar posturas, ¿no?, ciertos comportamientos. ¿Será pero que el ego allí quiere sobresalir? De todas maneras. Voy a dar esta opinión como para sobresalir. O sea, ¿será que quizás el propio interés de que en esa reunión querer tener la razón y no ceder incluso por un interés común? Entonces, pero cuando uno ve Cristo, el sacrificio de Cristo, el orgullo se desvanece, queda en nada. Imagina si Dios hizo todo lo que tuvo que hacer para hacerse humano, para salvarnos, y nosotros, ¿por qué no vamos a asumir una parte en la iglesia, a ayudar, a amar, a perdonar, a tolerar, a deponerse uno mismo, ¿no?, para que el otro sobresalga? Si ese espíritu hubiera en nosotros, ya hace rato hubiéramos logrado la misión. Pero es nuestro orgullo, es la cuestión de no perdonar, de no ceder posiciones, de enamorarse mucho de nuestras propias ideas, de cómo deben ser las cosas, lo que nos detiene. Hay Pero que el tomar secreto la está ahí, iniciativa Cristo, también Cristo. nosotros, ¿verdad, hermano Luis? Tenemos Así que es. tomar la Sí, iniciativa y también. sabe que, hermana, en base a lo que dice Luis, yo me recordé de una escena, aquellos que han visto esa serie de Chosen, muy famosa, serie cristiana. Chosen, sí. Claramente uno debe diferenciar, ¿cierto?, de la fidelidad bíblica que tiene, que relata 100% lo que está aquí, sino que agrega un par de cositas más, pero hay una escena que yo creo que refleja algo que pudo haber sido muy real, que es un momento en el cual Cristo está en una jornada de sanaciones, de diferentes milagros, una jornada dura, y llega la noche y todos sus discípulos, sus apóstoles están allí debatiendo y discutiendo diferentes maneras de avanzar con los proyectos, diferentes rutas que ellos podían tomar, están discutiendo y se ponen hasta a pelear con eso. Pero de repente llega Jesús con sus manos manchadas de sangre y ellos quedan, no tienen palabras, porque ahí se dan cuenta de que finalmente estaban perdiendo tanto el tiempo en discusiones innecesarias y ven a su maestro dando el ejemplo del servicio. O sea, a veces va a sonar de pronto drástico, pero cuando nosotros cerramos nuestra boca y abrimos nuestras manos, yo creo que las cosas se pueden evitar. Y porque justamente este himno del capítulo 2, versículo 11, versículo 10 y 11, habla de que esta unidad o este sentir sentir como tuvo Cristo Jesús, dice ahí el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, siempre hay que apuntar a Cristo, siempre hay que mostrar a Cristo en esta unidad y en esta humildad. Ahí yo quería decir algo, ¿no? Yo puse aquí, cuando la iglesia adopta el sentir de Cristo, deja de competir y empieza a caminar unida hacia la misión. Y puse después, la unidad no se logra corrigiendo a los otros, ni buscando la exaltación propia, sino rindiendo nuestro corazón a Jesús. Porque donde Cristo reina, el ego muere. Y donde el ego muere, la unidad florece. ¿Usted iba a decir algo? Sí, mira, lo que decía Javier, esa escena que tú hablas de la serie de Chosen también me llamó la atención. Era ya de noche, los discípulos estaban discutiendo ahí por dónde ir, cómo hacer para cumplir la misión y tal, discutiendo acabadamente, discutiendo quién va a ser el mayor, quién toma relevancia, quién habla más fuerte, ¿no? Y aparece un Jesús así de las sombras, ¿no? Como tú dices, porque había pasado todo un día sanando y curando, y estaba temblando, y se iba a orar, ¿no? A guardarse, ¿no? Mientras todos estaban discutiendo, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Hay otra escena, por ejemplo, donde llega la Pascua, está Nicodemo, el sumo sacerdote, ¿no? Haciendo la cena del Señor en su casa, invitando a todos los mayores dirigentes, ¿no?, religiosos. Y de repente Jesús, en vez de estar en ese lugar, va y elige la casa donde está la María Magdalena, un cojito, un manco, en una reunión sencillita, y ahí Jesús pasa en alegría. Ese es el tipo de desprendimientos, hermanos, que estamos llamados.
pero hacerlo en acción. Si ya hemos vivido la experiencia de la conversión, si ya el Espíritu nos acompaña, no es nada más, hermanos, que actuar según el Espíritu, que es buscar instancias donde el alma puede ser humillada, donde puede reconocer, ¿no? Bueno, finalmente se habla un poco ya del misterio de la piedad, ¿no? Sí. El misterio de la piedad, que era más o menos lo que habíamos hablado, ¿no? La forma como el Señor Jesús se encarna y es capaz de venir acá en ese acto de amor maravilloso a salvar a la humanidad. ¿Usted iba a decir algo con respecto a la piedad? Ya nos quedan pocos minutitos. Sí, ahí, bueno, 2 que minutos. hay un concepto teológico que aquí la lección muy bien resaltaba, que es la condescendencia. Como ese Dios que es trascendente, ese Dios que no depende de la creación para existir, experimenta un amor tan grande, su mismo carácter es el amor que Él no podía permitir que Satanás dominara eternamente a la humanidad, sino que Él en Génesis capítulo 3 le promete a Adán y Eva que Él pondría una enemistad entre Satanás y la humanidad. Y esa enemistad vendría a través de esta simiente de la mujer, que entendemos proféticamente apuntaba a Cristo Jesús. Por lo tanto, qué importante es el amor de Dios en todo esto y cómo ese amor de Dios expresado, materializado en Cristo Jesús, nos invita a hacer profunda reforma en nuestra vida. Amén. Yo quiero cerrar esta parte del misterio de la piedad. Yo puse aquí: Jesús asumió nuestra naturaleza humana no como un simple observador, que era lo que estaban hablando, sino para condenar el pecado en la carne, para destruir el poder de la muerte y de Satanás, y para identificarse plenamente con nuestras debilidades y convertirse en ese sumo sacerdote misericordioso y fiel. Aquí el llamado quizás que nosotros debemos hacer es reconocer en qué condición estamos nosotros en este momento y lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo nos estamos conduciendo en la iglesia? Sí, yo soy orgullosa, me la paso contendiendo, he causado división, soy chismosa, ando peleando, quiero exaltarme. Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a sanar. Si no hay un reconocimiento de mi lucha, de que yo soy orgullosa, de que tengo un problema de humildad, yo jamás voy a abandonar eso. Entonces es clave que cada uno de nosotros se pueda hacer esa autoevaluación, ¿no? Y reconocer que la profundidad del cristianismo, si vamos a estar aquí, va más allá de un concepto, ¿no? Sino de que, era lo que estaban hablando, de que es una persona y se llama Cristo Jesús. El sacrificio que Él hizo al morir en esa cruz y todo lo que hizo. Y eso me va a dar a mí la condición de que quién soy yo y quién es Dios. ¿En qué lugar estamos nosotros? Así es, mira, mientras Cristo desciende, de repente Lucifer es lo contrario, ¿no? Él quería ascender, ¿no? Resaltar sobre todos. Entonces, pienso yo que debemos imitar a Cristo, ¿no? Tratar de emular todos sus comportamientos de tal manera que se vaya reproduciendo en nosotros esa mente de Cristo, ¿no? Ese mismo sentir, esa misma inclinación, ¿no? Amén. De vivir la iglesia. Y traeremos paz no solo a la vida de la iglesia, sino a la vida de uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, que Dios nos ayude a perseverar, que Dios nos ayude porque todos estamos en este camino. No es fácil, no es fácil. Todos los que venimos del mundo, que venimos con lucha, bueno, ahí estamos en ese proceso, que el Señor nos vaya dando la fuerza a través de su Espíritu Santo y esa contemplación diaria a ser transformados. Nos han escrito, ya estamos cerrando, Sí, hay hartos saluditos aquí nos que han saludito hemos aquí. Tenemos a Ana Encina, José Meleán, este como que ya lo leí, Claudio Roberto, se escucha muy bajito, dice por aquí, Rosa Rojas, Claudio Roberto también, habla de que existe clasismo, Giseli Sierra, Giseli, Claudio, hay muchos que nos han escrito, Raquel, Elena nuevamente, Claudio, Martina, a ver. No sé si hayan pedidos de oración. A ver. Bueno, claro, aquí Claudio nos habla también, nos dice Elena, dijo que iglesias enteras se perderán con pastor incluido. Ni el 10% de adventistas se salvará porque están más preocupados en su salvación egoísta más que la salvación de otros.
estamos en un proceso, hermano Claudio, que Dios nos ayude. Oremos los unos por los otros Estamos todos en para que podamos ir moldeando este carácter. Yo quiero aprovechar de retorcido. saludar a una persona ¿Sí? que yo le dije que le iba a mandar un saludo. Ah, Quiero saludar ya. a Darko, él es un estudiante bíblico que tiene 12 añitos, es de acá de la iglesia, así que Darko, saludo para ti, espero hayas podido estar aquí conectado. Darko, sí. Bueno, vamos a cerrar entonces. Le voy a pedir a mi hermano Luis que pueda cerrar con una oración y ya para poder despedirnos, hermano Luis. Sí, vamos a orar. Señor, Dios del cielo y la tierra, gracias, Señor, por tu palabra, porque es claro, Señor, que tú, Señor, siendo Dios, y nuestra idea de Dios, Señor, es tan corta, tan limitada, te hiciste hombre, Señor, para darnos ejemplo de cómo vivir, cómo se debe vivir la vida buena. Nosotros humanos, Señor, tendemos a mirar a los demás, Señor. Juzgamos a la iglesia, a los pastores, en fin, Señor. Y todo eso, Señor, no nos trae paz a nuestras vidas. No ruego, Señor, solo por nosotros, sino también por los amigos que expresan sus ideas, Señor, a través del chat, Señor. Esas personas, Señor, que tú los miras con ternura, de todas maneras, Señor. Que empecemos a contemplarte, Señor, porque contemplando la cruz, Señor, nosotros mismos, Señor, vamos a ser transformados. Eso esperamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, mis hermanos, ya con esto quedamos despedidos. Tengan un feliz sábado, que podamos pasar este día en la presencia del Señor. Ahí los esperamos para el próximo sábado, a esta misma hora, a las 9:30 de la mañana, para que podamos dar con la segunda, la lección número 5. Ya que no lo tengo por acá, no, a ver, ¿dónde está? Allá, se llama lección 5, brillar como luces en la noche. Va a estar bien interesante, ahí te esperamos. Ahí sí se pueden Nos despedir, vemos, mis feliz hermanos. sábado, mi hermano.